De Murcia, un lujazo que esté con nosotros en Murcia Conecta, como también es un lujo que esté, como siempre, Magda Alfagual una vez a la semana. Muy buenas, Magda. Buenas tardes, Fran. Vamos a hablar de personas que conviven en casas con objetos inservibles, toneladas de basura, olor nauseabundo, y son los afectados por ese síndrome de Diógenes que afecta a un 3% de la población española, mayores de 65 años, y que además no deja de darnos titulares en la prensa y también las molestias que genera a los vecinos. Magda, ¿qué es en sí el síndrome de Diógenes? Bueno, el síndrome de Diógenes es un trastorno que afecta a personas que viven solas. Generalmente suelen ser personas de avanzada edad y consiste en un abandono tanto de la esfera personal como de la esfera social del anciano o de la anciana, que se recluye en casa y suele acumular grandes cantidades de objetos de cualquier índole. Puede ser animales, pueden ser revistas, pueden ser papeles, latas, basura, y bueno, eso genera unos problemas tanto de convivencia como de salud del anciano, como vamos a ver ahora. Pero ¿en qué momento, no, les cambia ese chip o les cambia esa percepción de la realidad, como decíamos, y sufren este trastorno que es de los más llamativos visualmente? Pues cuando se abre una de estas casas, lo hemos visto en la tele muchas veces, estamos viendo ahora mismo aquí justo imágenes, es que no sé cómo llegan a creer que esa es la normalidad que tienen que tener en su día a día, ¿no? Exactamente, suelen tener la mayoría de personas que tienen este trastorno, más de la mitad o casi la mitad de personas que padecen este trastorno también tienen una comorbilidad con otros trastornos, pueden tener trastornos depresivos, trastornos de personalidad e incluso demencia. Una de las características es que tienen un pensamiento delirante en el que piensan, bueno, pues que van a venir tiempos de crisis, que no tienen recursos económicos y bueno, entonces se proveen de muchísimos objetos para poder hacer frente a esa crisis. Normalmente no tienen ninguna conciencia de esta enfermedad y eso es lo más complicado a la hora de tratar con estas personas. Claro, lo que te quería decir, ¿no? Si se puede razonar con ellas, cómo reaccionan, si en el resto de ámbitos a lo mejor sí son más normales o cómo nos enfrentamos, ¿no?, a un tratamiento con una persona que tiene este problema. ¿Cómo le hacemos ver que realmente lo que nosotros veríamos con una foto de esa casa simplemente abriendo la puerta, que es una barbaridad, cómo le hacemos ver a ellos que está siendo así cuando no lo ven, ¿no? Normalmente tiene difícil solución, por lo que estábamos comentando, el paciente lo niega y es que además tiene un trastorno o tiene un pensamiento que va rozando el delirio, pero en el caso de que, bueno, pues que la persona tenga un trastorno concomitante, desde una depresión, un trastorno obsesivo compulsivo o una demencia, si se trata de ese trastorno de base, podemos tratar el síndrome de Diógenes, pero normalmente tiene una difícil solución. Cuando se consigue tratar a estas personas siempre se empieza por una recuperación física que suele ser, bueno, pues del aseo personal, de la higiene, incluso de la desnutrición que pueden o suelen provocar en las etapas más avanzadas de este trastorno, una intervención familiar para implicar en la medida de lo posible a estos familiares en que, bueno, esto es un trastorno de conducta en el cual hay que ayudar. Terapia psicológica, farmacológica si hay otro tipo de trastorno concomitante y, bueno, la limpieza de la vivienda y una vigilancia por parte de los Estamos demás. viendo justo esas imágenes, Marta, te invito a que las mires, ¿no?, como decíamos, porque son realmente llamativas, increíbles y tiene que ser complicado, ¿no?, como decíamos, el poder tratar con estas personas, pero ¿cómo llegamos al principio, ¿no?, a los orígenes? O sea, ¿cómo podemos detectar que, no sé, que un familiar nuestro que vive solo, que una madre, un padre, un tío está sufriendo este síndrome de Diógenes? ¿Cuándo podemos alertarnos de que algo está ocurriendo extraño en esa persona sin llegar a este punto ya tan grave que es la casa llena absolutamente de basura, ¿no? Normalmente un factor de riesgo y además determinante de este síndrome de Diógenes es la soledad. Personas que se sienten solas, que no reciben la visita de familiares y bueno, y llega un momento en el que los servicios sanitarios, los servicios sociales acuden a la casa de esta persona pues por el aviso de vecinos que denuncian pues condiciones de insalubridad, plagas, insectos, ratas. Entonces, que el familiar tenga una tendencia a aislarse y además que ya empieza a ser muy descuidado, nos puede poner en alerta de que puede estar surgiendo este síndrome de Diógenes. Bueno, lo vemos como algo muy, a lo mejor, extraño, lejano, pero no, puede estar en su propio edificio, en su propia comunidad
o en su propia familia. Hemos hecho un reportaje también enseñándoles, les vamos a enseñar diferentes casos que han saltado a la prensa, a la televisión en los últimos años, para que ustedes también conozcan un poquito más sobre este síndrome de Diógenes. No es una cuestión de limpieza, están enfermos y su mal tiene nombre, síndrome de Diógenes. ¿Qué has cogido? Ropa, tiene ropa. ¿Coges ropa? Un pañuelo y una camisa. ¿Y dónde lo has encontrado? ¿Lo qué? La ropa. ¿Esto? ¿Dónde Lo estaba? encuentro por ahí, sí. ¿Te la encuentras en la basura? Algunos casos son extremos y hoy hacemos un repaso a los síndromes de Diógenes más mediáticos. 8 de agosto de 2011. Kilos y kilos de basura acumulados por todo el piso. Cajas, bolsas, todo amontonado en el comedor y se repite la imagen en la galería. Aquí vivía sola una mujer de casi 70 años. Mari Carmen llevaba varios días muerta, pero los vecinos estaban tan habituados al mal olor que lo descubrieron una semana después. Sevilla, 20 de noviembre de 2015. Un vecino del conocido barrio de Nervión moría calcinado en su casa. El cuerpo estaba irreconocible y a su alrededor encontraron ingentes cantidades de basura. Recuerdos, objetos sin valor, papeles y envases llenos y vacíos. Su enfermedad le costó la vida. 27 de septiembre de 2016. Estos vecinos de Alcobendas no pueden más. Viven diariamente con olores, ratas y cucarachas. Cualquier mal paso podría terminar en el hospital por una infección. Todo producto de la basura que una vecina acumula en su casa. Han pedido ayuda a los servicios sociales. Lo tienen claro, o se soluciona el problema o abandonan sus hogares. Como ven, no se trata de una extraña afición. No es falta de aseo. No son conscientes de cómo viven, a veces la soledad, otras la depresión y en algunos casos el infierno en el que viven los afectados los hace intratables. Pero como decía, es una enfermedad y se llama síndrome de Diógenes. Además, una enfermedad que puede atacar a cualquier estrato social, no hace falta que haya precariedad. En este caso económica puede pasar a una persona que tenga bastante dinero. Aquí en la ciudad de Murcia, en el centro, teníamos la famosa dama de las basuras. En su día, que era habitual verla con ese carrito, como decíamos, recogiendo casi que lo que veía por la calle. Vamos a tratar, como decíamos, de explicar o dar 5 consejos, ¿no?, para la detección, puede ser, de ese síndrome de Diógenes. Exactamente, 5 claves para detectar algún familiar que pueda estar empezando a tener ese síndrome de Diógenes. Pues todo tuyo y que la gente tome mucha nota en casa. Gracias, Fran. Bueno, 5 claves para detectar ese síndrome de Diógenes. Primero, suelen aislarse socialmente. Estas personas ya no quieren tener ningún contacto con nadie. Incluso pueden llegar a perder el contacto total con familiares. Ya no frecuentan los sitios que antes frecuentaban. Dejan de ir a la iglesia, dejan de ir al centro de la mujer, dejan de ir a echar la partida al dominó. Entonces, si vemos que nuestro anciano empieza a aislarse, mucho cuidado, porque eso es una señal negativa. Otro puede ser un comportamiento huraño, es decir, nuestro anciano ya tiene un cambio de comportamiento, se vuelve huraño, se vuelve receloso, se vuelve desconfiado, es desagradable, no quiere hablar con nadie. Entonces, si vemos que empieza a ser una persona temerosa y tímida e introvertida, cuidado, ese cambio de actitud puede llevarnos a algo muy negativo. Otro, pues, es el abandono de la higiene. Presentan un aspecto físico muy desaliñado, ya no se afeitan, no se peinan, van con harapos, con la ropa sucia. Esto puede ser también muy negativo, cuidado. Otro cuarto consejo sería un deterioro físico, claro, no se alimentan bien y puede haber una desnutrición, suelen pasar muchísimas horas sin comer y esto puede llevarle a tener enfermedades físicas y un empeoramiento de su salud. Entonces, si vemos que nuestro anciano pierde mucho peso y no es a consecuencia de una enfermedad física, tenemos que empezar a preocuparnos. Y por último, y evidentemente, acumulación de objetos en casa. Si vemos que nuestro ser querido, que nuestro abuelo, que nuestro padre empieza a acumular objetos en casa, en seres que para nosotros son basura, desperdicio, pero él los considera como un ser muy preciado y un tesoro que tiene que custodiar, tenemos que llevar muchísimo cuidado si nos damos cuenta de eso, porque eso es el síntoma más característico del síndrome de Diógenes. Espero que estos consejos os hayan servido y, Fran, hasta la semana que viene. Pues muchísimas gracias, Magda, o hasta que